Muy buenos días. Para esta jornada vamos a ver la unidad número 10 que se titula Los recursos naturales, el agua y el suelo. Fíjense que acá pues vamos a hablar de medio ambiente. Yo hacía una exposición, una conferencia hace como un mes, ¿verdad? Por la tarde, donde hablaba del medio ambiente. Estaba poniendo el medio ambiente. Y yo llevaba a las personas que estaban ahí, les llevaba una reflexión. ¿Por qué mejor no un ambiente completo y no medio ambiente como nos han acostumbrado? Si ustedes se fijan en los libros, incluso la materia se llama ciencia, salud y medio, o sea, la mitad del ambiente. No debería de ser así, ya que el ambiente debe de estar completo, ¿ok? Entonces, no medio. Ahora, pero profe se refiere al medio, ¿sí? Al medio, ¿sí? A lo que nos rodea, al medio, ¿sí? Donde no. Sí, ¿verdad? Pero ese medio también significa la mitad, ¿ok? La mitad que debemos compartir, fíjense bien, con las otras especies, ser humano y otras especies. Cosa que no es así, porque los seres humanos estamos ocupándolo casi todo, ¿verdad? Y le estamos dejando una mínima parte a las demás especies, ¿verdad? Somos abusivos. Pero ese pensamiento está cambiando en muchas partes del mundo, pensamiento europeo, pensamiento aquí del lado de Norteamérica, este pensamiento, inclusive en Sudamérica ya hay algunos países donde hay leyes. El Salvador tiene leyes también, pero el problema es que aquí o no las conocemos y si las conocemos, ¿verdad? No vale, no nos importa. ¿Ok? Así es que mato animales como quiero, encierro en jaulas a pájaros, ¿sí? Capturo tortugas y las tengo ahí en el jardín y etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no se aplica, pero las leyes están. No sé si fue con ustedes donde presenté los marcos legales de las leyes que existen en el país. Pues tenemos las áreas de las leyes de área de las ANPs, o sea, las áreas nacionales protegidas. Tenemos la ley del medio ambiente. Y bueno, o sea, El Salvador tiene leyes, pero lastimosamente en los colegios, en las escuelas y en los institutos, porque esto es una realidad, no nos enseñan a cumplir las leyes, ¿verdad? Las mencionan tal vez, pero no nos enseñan a cumplir. Y lo otro, que el ente rector, o sea, el que debe penalizar, ¿verdad? No lo hace, ¿sí? No lo hace. Ok, entonces, hay en nuestros países estamos de esa forma, ¿verdad? No, nadie sanciona, entonces, en un lugar donde nadie sanciona, imagínense, ¿verdad? La indisciplina ¿verdad? Que abunda, ¿verdad? Abunda. Así que si queremos ser otro tipo de personas con otro tipo de pensamiento, entonces, ¿verdad? Vamos desde pequeños, o sea, ustedes, a tener otro tipo de pensamiento cuando estemos grandes. Ahí anda un montón de gente peleándose, ¿verdad? Hoy en día ven las noticias, pero es por eso, ¿verdad? Esos pensamientos eran de las décadas, imagínense, de la Segunda Guerra Mundial, antes todavía, por eso se generaron las guerras, ¿verdad? Por pensamientos políticos. Pero bueno, aquí en el país todo le hacen política y los recursos naturales se van incluidos, por ejemplo, el agua, los permisos de construcción, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la mente del ciudadano está polarizada, o sea, desde chiquito le han enseñado que debe ser político, ¿verdad? Y bueno, eso es otro punto, pero veamos. Pues fíjense que vamos a tener la contaminación del agua y esto pues para todos es conocido que el país tiene mucha agua. Fíjense que nosotros tenemos un país pequeño pero rico en recursos. Sí, el problema es de que, como ya les dije, la política está inmersa en esto se ha manejado súper mal. Sí, se ha manejado súper mal. Y bueno, agua tenemos de sobra, porque sí tenemos de sobra. El problema es que somos tan indisciplinados que se la hemos dejado, fíjense bien, que la controlen empresas privadas y que la controle el gobierno sin ninguna supervisión. O sea, y ahí tenemos los resultados. Colonias de Soyapango, de Santa Tecla, bueno, del Gran San Salvador, que pasan mucho tiempo sin agua.
el agua está contaminada y es por lo mismo, porque aquí no hay políticas que sirvan para algo, solo políticas que no sirven. Entonces, esto es a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, los océanos y mares tenemos un 97% de porcentaje de agua. O sea, el planeta no se debería de llamar tierra, se debería de llamar agua. Miren, si ustedes se fijan, hay más agua que tierra. En el caso de la atmósfera, pues tenemos un 1%. El agua en la atmósfera hay una milésima por ciento, perdón, estaba leyendo mal la cifra. Los ríos y los lagos subterráneos forman un 6% y las aguas glaciares, ¿verdad? De los polos, un 2,4%. Hay bastante agua y eso es bastante, ¿sí? Eso es bastante. Pero no toda esa agua es potable, porque eso es el otro punto que hay que conocer. No toda esa agua es potable. Si gustas, pues si tenés tu libro ahí a la mano, pues te puedes ubicar para los que van llegando en la página 204. Ahí hemos empezado, ¿sí? Ahí hemos empezado en la página 204 y bueno, también nos da un esquema, ¿sí? De porcentajes, ¿sí? Pero ahí no estamos hablando del agua potable, ¿sí? No estamos hablando del agua potable. Definiendo que el agua potable, muchachos, es el agua que se puede consumir, o sea, que se puede beber, ¿ok? En el país, fíjense que según algunos estudios que he hecho yo, es como un 2-3% nada más el agua potable de toda la que tenemos, ¿verdad? Ahora estamos hablando del país. Es poquita, pero eso es bastante porque en El Salvador tiene bastantes ríos, llueve, ¿sí? Llueve y eso, fíjense bien, nos ayuda. El problema que estamos teniendo es de que no hay retenciones del agua. Los árboles, los bosques son fijadores de dióxido de carbono y son retenedores de agua en sus raíces. Y luego esto lo infiltran, es una infiltración hacia el subterráneo y bueno, ahí estas van a alimentar las cuencas. No sé si se recuerdan de ese tema ahí por quinto grado, cuencas hidrográficas. Ahora, no tenemos, por ejemplo, no se han creado, como les decía, programas o proyectos donde se maneje de mejor forma el agua. Estamos desperdiciando. Por ejemplo, en las lluvias no tenemos un proyecto de captación de lluvia y todo lo que llueve, eso se desperdicia, ¿sí? Se desperdicia. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Bueno, va a ser... Profe, Hola. Celeste dice que está teniendo problemas con el internet y que no se está pudiendo meter ahorita. Ok, ojalá pueda, ¿verdad? Solucionar eso y si no, pues la clase está siendo grabada. Ok, decíamos, pero muchas gracias. Decíamos de que la molécula del agua va a ser esa, 2H2O, 2H2O, pero que para fines de comprensión más fácil, entonces solo ponemos una mol, pero la realidad es que son 2 moles, ¿verdad? Para formar agua vamos a necesitar 2 moles. Ok. ¿Qué usos le damos al agua? Bueno, miren, le damos uso industrial, que es donde más estamos descuidando, somos irresponsables. Sí, aquí, bueno, miren, el hecho de que hablamos de la industria, podríamos decir, profe, pero yo no tengo nada que ver con la industria. Mis papás no trabajan en la industria, trabajan en otro rubro. Sí, correcto, ¿verdad? Y la responsabilidad, fíjense que va a recalcar siempre en las políticas, cómo las empresas usan el agua. Por ejemplo, aquí hay una embotelladora que es, ¿cómo se llama? Distribuye gaseosa, una gaseosa oscurita con la viñeta roja y distribuye cerveza. Queda allá por la terminal de Oriente, ¿verdad? Gran empresa. ¿De dónde cree que sacan el agua? ¿Verdad? Ellos estaban justificando que la mandaban a traer. No, ¿verdad? La extraen, el agua se les provee de los mantos acuíferos de aquí del país, ¿verdad? Ahora, imagínense cuántos miles de litros, ¿sí? Usan solamente en esa empresa. Y si nos ponemos a investigar otras empresas,
Imagínense cuánta agua se gasta, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué pasa eso? Porque, como les digo, el ente rector, no regula, ¿sí? No regula. Ok, en el caso de la agricultura, de igual manera se ocupa para un fin. Ambos, la industria y la agricultura y la ganadería, tienen un fin, ¿sí? Ese fin es producción, producción económica, ¿ya? Y no estamos en contra de la producción económica, simplemente que tendría que ser de forma más responsable. El problema que creo que es que también ser responsable implica invertir. Y eso, ¿verdad? Por la cultura del latinoamericano también es un problema, ¿no? Quiere ganar, pero no quiere invertir, ¿verdad? Entonces, y pues el que queda en medio de esto es en este caso, el recurso del agua. Ok. Aquí tenemos una caricatura, pero no se logra observar bien, ¿sí? Así que la vamos a pasar. Okay. En el caso de la contaminación del agua, vemos una ciudad, sí, muy parecido a San Salvador, ¿verdad? Ahí tenemos el volcancito, la fábrica, algún par de edificios. Y los ríos, ¿verdad? Que cuando llegan a la capital o sí, a la capital, a la ciudad, comienzan a contaminarse. Muestra de eso lo podemos ver, por ejemplo, el río que está a la par del colegio, ¿sí? ¿Creen ustedes que donde nace ese río es sucio? No es sucio, ¿verdad? No es sucio. Ahora, eso lleva años, imagínense cuántos años quizás, ¿verdad? De esa forma. ¿Y a alguien le interesa? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Nada más cuando se rebalsan, irlos a destapar, ¿verdad? Lo único. De ahí no hay, fíjense bien, planes de tratamiento para este tipo de agua. Estos se llaman aguas residuales. Residuales. Sí. Ok. Fuentes de contaminación del agua. Sí. Lluvia ácida. Ok. ¿Por qué se llama ácida? Bueno, miren, es por la combinación de gases que se acumulan en la atmósfera y eso también se concentra y luego se condensa, luego cae. Y bueno, es una combinación de ácidos sulfúricos con ácidos nítricos. El sulfuro, ácido sulfúrico, es emanado por ejemplo, de los volcanes. Y el nítrico, bueno, lo nítrico está en la atmósfera, o en un 97-98%. El agua ácida es dañina, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la clasificación de los contaminantes. Tenemos contaminantes biodegradables porque estos van a ser, por ejemplo, frutas, verduras, aquel tejido, ¿verdad? Biológico que al perecer es descompuesto por las bacterias, pero cuando se encuentra en el agua, esto vuelve ácido también el agua. No degradables. Bueno, aquí ya estamos hablando de plásticos, todos los derivados del petróleo y todos los químicos que vamos a encontrar en un vertedero de basura. Estos secretan jugo. Yo creo que ustedes han visto los camiones de basura cuando pasan por sus colonias. Van escurriendo un jugo, ¿verdad? Que deja un aroma por varios días, porque está lleno de bacterias. ¿Cómo controlamos la contaminación? Vaya, fíjense, la contaminación la podemos controlar evitando arrojar basura a los ríos, no solamente a los ríos, también a las calles. Recuerden el problema de drenaje que tenemos en San Salvador, ¿verdad? Si usted ve la tapadera, ahí en algunos dice hasta 1912. Yo he encontrado tapaderas de alcantarilla que dicen 1912, imagínense desde cuándo están esos drenajes que nunca los han cambiado, ¿sí? Así es que ya no deben de servir, ¿verdad? O no dan abasto para la demanda, entonces hay que evitar arrojar basura, ¿sí? A mí me da un resentimiento cuando personas van en buenos carros, pero ahí van tirando los vasos de restaurante,
¿verdad? Hasta con todo y el hielo lo avientan. Van tirando las cajitas, los huesos de pollo. O sea, eso no es así, ¿verdad? ¿De qué sirve que puedan tener recursos económicos si no tienen, fíjese bien, si tienen mentes vacías? Porque a eso se le llama mentes vacías, ¿ok? Tienen vida, pero no tienen mente. Entonces, hay que evolucionar, ¿verdad? Hay que evolucionar. Me gustó hace poco, yo, le di compartir a una imagen donde una señora, ojalá que no sea conocida de ustedes, y si no, pues discúlpenme, pero es la realidad. Eh, en el carro se bajó a tirar una bolsa, ¿verdad? En una calle. Los policías, aquí en el país fue eso, la vieron y le dijeron, bájese y recoja la basura. Y eso está muy bien, ¿sí? Eso está muy bien, porque si no es así, la gente no se educa. Ok. Reduzca el consumo de detergentes, lejías, productos de limpieza, insecticidas y tóxicos en general. Vale, miren, esto también es bien complicado porque somos consumistas. Imagínense en esta época de la pandemia, ¿verdad? Se ha comprado lejía, detergentes, ¿verdad? Hasta decir ya no. Pero hay que tratar de reducir estos consumos porque ¿dónde creen que va a ir a parar? Cuando de las tuberías de nuestra casa va a ir a parar, ¿verdad? A los mantos acuíferos. Ok, use químicos en su jardín. Usar abonos orgánicos. Ok, en este caso, en vez de usar químicos, usemos abonos orgánicos. ¿Sí? Porque, y de igual manera, eso se va a drenar y los químicos, los pesticidas, ¿verdad? Los venenos para las plagas, los abonos para la tierra, no son tan fáciles de degradar. Entonces ellos van a ir enteros, ¿sí? En el torrente de agua, fíjense bien que va a las alcantarillas, que va a las aguas negras, y luego estos se van a las aguas residuales, que son los ríos que nosotros observamos en el Gran San Salvador, ¿verdad? Todos contaminados, llenos de basura. También podemos evitar la contaminación si reducimos el consumo. Si yo para lavarme los dientes abro el grifo, ¿verdad? No necesito, en todo el proceso de cepillado, tengo que apagar el chorro, la válvula, no dejarla caer. Lo otro, cuando me bañe y me enjabono o me pongo champú, igual apagar la válvula, ¿sí? Es lo que hago ese proceso. No tirar, por ejemplo, papel higiénico o toallas sanitarias en los inodores. ¿Por qué? Porque eso de igual manera no es tan fácil de diluirlo y va a llegar en todo el flujo, ¿sí? En todo el flujo va a llegar hasta, fíjense bien, va a llegar hasta las otras vertientes de los ríos, ¿verdad? Ok. O las aguas residuales. Continuamos. Bueno, hoy vamos con la degradación del suelo. Miren, este tema del agua yo creo que tiene más, podemos sacarle más, ¿sí? Pero yo voy a finalizarlo dejándole esto en su conciencia. Pase un día sin tomar agua, ¿verdad? O bueno, a los que a veces, pues, cuando no hemos tenido agua, no ponen el agua, ¿verdad? No hay suministro de agua y hemos pasado un día sin agua, yo creo que nos hemos sentido desesperados. El montón de trastes, un gran calor, ropa sucia, la casa sucia. Entonces ahí es donde eso en ese momento nos debe de servir para reflexionar. Ok, y que aquella gente que cierra calles y que todo esto está bien, pero no creo que sea la acción más correcta. Ellos tienen que ir, ¿verdad? A cerrar las instituciones donde no les suministran, ¿verdad? No cerrar las calles que afectan a otras personas, porque las otras personas no tienen que ver con el suministro. Entonces, vamos, fíjense bien, construyendo otro tipo de ciudadano. Ojalá que ustedes puedan, ¿verdad? Interiorizar esto y ser, ¿verdad? Mejor ciudadano. Nos quedan, bueno, nos faltan, quiero ver, voy a agarrar 8 minutos, voy a agarrar 8 minutos más y termino. Degradación del suelo. Bueno, ahí encontré la misma imagen que el libro tiene. Entonces, estas son las capas: el lecho rocoso, roca madre, capa intermedia, el mantillo, ¿verdad? Y donde se encuentra el humus. Yo creo que esto sí también ya lo habían escuchado. Bueno, la forma o los tipos de degradar el suelo
Bueno, tenemos tres importantes. Degradación física. Fíjense que esta es el deterioro por varios o por un factor físico del suelo, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, el viento. El viento puede soplar y estar degradando el suelo o la roca, ¿sí? Ok. En el número 2 tenemos la química, que esto ya es una alteración de su composición, un aumento en las concentraciones de exógenos y xenobióticos en el medio edáfico. Esto quiere decir, fíjense bien, que la composición química, ¿sí?, del suelo está siendo afectada grandemente hasta el punto, vaya, le voy a poner un ejemplo, la piedra caliza. ¿Qué pasa con la piedra caliza si se pone en contacto con la lluvia ácida? Entonces, ahí tenemos, ustedes que ya vieron el pH, van a entender ahí rapidito. La piedra caliza es en su base calcio, ¿sí? En su base calcio. Y el agua ácida o la lluvia ácida es ácido, ¿sí? Y entonces, ¿qué, por ejemplo, resultado voy a tener? Voy a tener una neutralización. Al tener una neutralización, ya las propiedades del suelo han cambiado, ¿sí? Entonces, esto exógeno es factores, ¿sí?, externos que cambian la composición química. O sea, no depende de la tierra, sino que la lluvia es un factor que está, ¿sí?, externo, fuera de. Y en el caso de xenobióticos, vamos a tener que esto, ¿sí?, va a ser todo compuesto químico que no pertenece al suelo, ¿sí? Que no pertenece al suelo. Entonces, ahí podemos hablar de, por ejemplo, pesticidas, ¿verdad?, abonos, ¿verdad? Eso va a ser lo xenobiótico, que no pertenece al suelo. Químicos que no pertenecen al suelo y lo exógeno, factores externos. Degradación biológica. En el caso de la degradación biológica van a ser perturbaciones de la comunidad de organismos que viven en el suelo. Aquí sí, estos van a alterar los procesos biológicos y va a haber una reducción significativa de materia orgánica. Por ejemplo, degradación biológica, que una plaga se coma, por ejemplo, las raíces de los árboles, estos se sequen, los árboles, bueno, no dejen crecer árboles en esa área. Entonces comenzamos a ver una erosión de suelo por falta de árboles. Fertilidad y degradación. Ok, la FAO tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, con la ONU, ¿sí? Y esta, por ejemplo, es una organización que hace estudios, ¿sí? La ONU son las Naciones Unidas, pero en el caso de la FAO está relacionada a la agricultura y a la alimentación. Entonces, esta estudia los suelos y la producción de los suelos. Ok, me quedan 2 minutos. Ok, pero por ejemplo tenemos la erosión de los suelos, problemas con las plagas y enfermedades, la extracción de nutrientes sin un plan estratégico de nutrición, mal manejo del riego asociado a las altas pluviometrías, esto tiene que ver con la lluvia, ¿sí? La escorrienta tiene que ver con la bajada, fíjense bien, la escorrientía tiene que ver con la bajada del caudal que alimentan las cuencas, o sea, las cuencas en sí son las cuencas que alimentan un río, ¿ok? Entonces eso se maneja mal, ¿sí? La pluviometría es eso, ¿verdad? Tiene que ver con el control de lluvias. Uso de agua de mala calidad que favorecen a la salinización. Entonces, el agua ya dijimos que en un menor porcentaje es de calidad, es potable. Mal manejo de las aguas de drenajes contaminadas para ser usadas en riego.
Esas aguas contaminadas residuales se les pueden dar un tratamiento. En Comalapa hay dos plantas, me parece, o una, el aeropuerto tiene su planta de tratamiento y ellos están regando la pista, o sea, porque debe de estar la pista regada, entonces no pueden estar gastando agua, sino que lo que hacen es que de un río sucio que pasa por ahí, le dan un tratamiento y fíjense que la vuelven casi potable. Hace poco han inaugurado otra planta aquí en San Salvador, en uno de los hospitales nuevos que hay, aquí en el CIFCO. Son caras, por eso los gobiernos no se meten mucho a hacer este tipo de proyectos, porque ya saben que eso no es fácil, ¿verdad? Darle tratamiento a las aguas residuales. Deberían, fíjense bien, de invertir en eso en nuestro país. Procesos de degradación de los suelos. Para ya ir terminando, la erosión es la pérdida selectiva de los materiales del suelo, o sea, de los nutrientes del suelo. Puede ser por agua o puede ser por viento. Compactación, disminución de la porosidad del suelo. ¿Ok? Eso, la compactación la vamos a ver, por ejemplo, en la industria de casas, ¿sí? En las construcciones. Acidificación, bueno, esto tiene que ver con la remoción o pérdida de los elementos que forman el complejo catiónico del suelo. O sea, estas son las propiedades químicas, ¿sí? Ok. Y la salinización se refiere de forma natural por el tipo de roca o antrópica por las actividades producidas. Antrópica quiere decir acción del hombre, ¿sí? Antrópico. Antro quiere decir hombre. Entonces, es la provocada por la acción del hombre. Y bueno, con esto pues vamos a